Bueno, aquí la metilación del ADN ya sabemos que nos permite encender o apagar cierta información, cierta función. Ahora, pero también tenemos que las histonas se pueden modificar. Así como vimos que el ADN, nada más para recordar, aquí, este es el ADN, y la metilación se pegan las citosinas, seguidas de guaninas. Si fuera célula de plantas, se pega en una citosina, pero no tiene que ser seguida de guanina. Y en la procarionte, que hay pocos estudios, pero se ha verificado que la metilación se presenta en la adenina. Bueno, entonces aquí, en el ADN es en la citosina. En las histonas también puede haber una modificación. Y esa modificación dice que ocurre en modificaciones covalentes, ocurren en residuos específicos del extremo, es decir, al final de la histona. La histona sigue siendo en este caso una proteína y también tiene amino. Si nosotros recordamos, tenemos que las proteínas tienen NH2, pero también puede llevar el carboxilo o grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Esto dos lleva. Entonces aquí la modificación se va a presentar, pero en la histona, en el extremo donde está el NH2, de la cadena de la histona, en el extremo donde está el NH2, se va a presentar una modificación. Pero esa modificación, como dice aquí, ocurre por la presencia de un acetil, o sea, acetilación, fosforilación o metilación. La acetilación, que es la más frecuente en las histonas, ¿sí? Y la más frecuente ¿cómo se llama?, de la modificación, es la metilación en el ADN. Recuerden que el ADN es el espiral, ahí se presenta con mayor frecuencia las metilaciones. En cambio, en las histonas es la acetilación, pero ocurre, en este caso, muy cerca del amino que contiene una lisina. Una lisina, si ustedes le recuerdan, es un aminoácido. Las bases forman aminoácidos, las bases nitrogenadas, y los aminoácidos forman las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Como las histonas. Entonces aquí estamos hablando de un aminoácido, pero del aminoácido de la histona, que ese aminoácido lleva NH2, y ahí es donde se puede pegar un acetil, o puede haber una fosforilación o una metilación, que es diferente a la metilación que ocurre en células eucariotas, que se pega en la citosina, que es la base nitrogenada. Recordando, aquí mismo, aquí tenemos las proteínas. O de otra manera, vamos a empezar con bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Ay, ¿qué hice? Aquí la base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas nos pueden llevar a formar aminoácidos. Estos aminoácidos pueden formar proteínas. Y estas proteínas el ADN. Ahora, para que se ubiquen, me voy a regresar a un esquema que está aquí, para que veamos dónde quedan las proteínas. Aquí están, en toda esta línea, que es una de las cadenas del ADN. Aquí tenemos adenina, la T de timina y adenina. Estos tres, adenina, timina y adenina,
es un aminoácido. Aquí la cadena se separó. Timina más adenina y otra timina es un segundo aminoácido. Guanina, adenina y guanina, otro aminoácido. Y así se va. De 3 en 3 es un aminoácido. Y dije, las bases nitrogenadas forman a los aminoácidos. Y los aminoácidos forman a las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos proteínas en esta cadena del ADN y tenemos proteínas en esta otra cadena del ADN. Y entonces ya sabemos que cada triplete es un aminoácido. Y si tenemos mínimo 50 aminoácidos, es una proteína. Entonces tenemos aquí las bases que forman a las proteínas de esta cadena. Aquí tenemos las bases nitrogenadas, timina, adenina, timina sería un aminoácido, adenina, timina, adenina es otro aminoácido, etcétera. Entonces, aquí tenemos las proteínas del ADN y en la otra cadena del ADN también tenemos las proteínas. Entonces, para que quede claro. Entonces, las bases nitrogenadas forman los aminoácidos y esos a las proteínas y estos al ADN. Entonces, eso es para recordar. Ahora, ¿qué dice aquí? Las histonas tienen un aminoácido llamado lisina. Y en esa lisina se puede producir lo que se llama acetilación. Ahora, ¿para qué sirven las acetilaciones en las histonas? Nosotros habíamos visto que la eurocromatina y la heterocromatina tienen en este caso una diferencia, que es la compactación. Esta es más compacta que esta. A la célula le conviene que esté menos compacta. Bueno, pues resulta que a las histonas, ¿sí? Las histonas ya por ahí ya las vimos donde están ubicadas. Si se les pega un acetil, la cadena del ADN se vuelve menos compacta. En cambio, si tenemos varios metiles, M de metil, la cadena se vuelve más compacta. Entonces, para ayudarle a la célula, esto es más compacto, es el ADN. Se pega un acetil y la cadena se desenrolla y entonces hay más espacio. Esa es una. La otra, la desmetilación. Desmetilación significa quitar. Se quitaron los metiles, se despegaron los metiles. No reaccionaron, porque recuerden que la estructura del ADN no se modifica. Simplemente queda adherido algo, como aquí, un metil. Aquí nada más hay un metil. Hay más espacio. La cadena es más laxa. Entre menos metiles, es más laxa la cadena. Entre más metiles es más compacta, pero si en la histona se le pega un acetil, ayuda a que la cadena tienda a ser en forma de eurocromatina y entonces se va a poder leer la información. Esa es una de las ventajas de la acetilación, pero en las histonas. En las histonas. Entonces aquí, ahí se le va a pegar en este caso, aquí dice que se puede pegar un metil en las histonas y ocurre en las lisinas, pero también se puede pegar un acetil que favorece que la cadena sea menos compacta, ¿sí? Estos favorecen, pero casi no. Más bien conviene el acetil. ¿En dónde? En las lisinas. ¿De quién? De las histonas. ¿Y dónde se va a pegar? En esa lisina tiene NH2. Esa lisina va a recibir la acetilación, pero en la parte terminal, es decir, donde está el amino. Porque hace rato que dije, las bases forman aminoácidos. Y los aminoácidos, proteínas. Este es uno de los aminoácidos de las histonas. Y donde esté el NH2, ahí se va a pegar, por ejemplo, la acetilación, o la fosforilación o la metilación. Pero le conviene más, y lo más común que se da en las histonas, es la acetilación. Aquí nos está hablando de los ratones, en especial. ¿Aquí qué ocurre? Por ejemplo, se ha detectado que hay variantes de la cromatina, como protamidas. Ya no está diciendo aminas,
Protamidas. ¿Cuál es el grupo funcional de las aminas? Amidas, que es diferente a las aminas. Las aminas es el NH2. ¿Ya están viendo grupos funcionales en química o todavía no? De las amidas es R-carbonilo y el NH2. Muy bien, muy bien. Aquí en las amidas, el grupo funcional es que tenemos precisamente un C, tiene una O y además tiene un NH2. Esa O es con doble enlace, si lo recuerdan, en química ya lo están viendo. Bueno, entonces aquí está la diferencia de una amida. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Que una de las variantes de la cromatina, pero en ratones, lo está especificando, ¿sí? Es la protamida, ¿sí? Ya no es exactamente la amina, sino la protamida. O la macro, es decir, una molécula grande de histona 2A, pero ese es en los ratones. Y ahí es donde se va a tener la variante donde se van a presentar los cambios. Es decir, que quede adherida, por ejemplo, un metil. Recuerden que los ratones son de reino animalia y por lo tanto el metil se va a pegar en una citosina. Pero hay esta variante en las histonas, porque aquí estamos hablando de histonas, ¿sí? Y en lugar de tener una amida, tiene una, en lugar de tener una amina, tiene una amida. Aquí, por ejemplo, nos dice que en las especies, pues va a variar. Se va a tener en este caso, pues un cierto porcentaje de metilación. Dice, 2 de los 4 nucleótidos del ADN, citosina y adenina, pueden ser metilados. La metilación de adenina se limita a células procariontes, algo que anteriormente no se había mencionado. Entonces, la metilación es en la adenina, pero en las bacterias, organismos que tienen célula procarionte. En cambio, en la citosina, la metilación se da en reino animalia, pero la condición es que la citosina esté continua o que tenga inmediatamente una guanina. Ahora dice, el rango de citosina en la metilación del ADN es diferente entre las especies. Y aquí nos da, por ejemplo, porcentajes, 14% de citocinas, y nos está diciendo, pero de un vegetal, de Arabidopsis. Luego nos dice 4%, pero de un ratón, del ratón casero, de músculos. 2.3 de una bacteria que se llama Escherichia coli. En la mosca drosófila de 0.03. Y en la levadura, pues prácticamente ninguno. Y si llega a ver, el porcentaje está entre 0.0002%. Entonces también va a depender de la especie en qué porcentaje se puede dar en este caso las metilaciones. Aquí que es el tema con el que vamos a hablar, de 2 enfermedades que nos pide el programa, el cáncer y la diabetes. Ustedes han escuchado que se dice que el cáncer son mitosis no controladas. ¿Eso qué significa? Significa que la célula está reproduciendo células, se están formando nuevas células, pero esas nuevas células que se están formando están reemplazando a las células normales. ¿Y cómo es eso de las mitosis no controladas? Eso significa que no tiene una fase de reposo. ¿Y cuál es esa fase de reposo? Si nosotros recordamos el ciclo celular así rápidamente, tiene lo que se llama interfase. Tiene la G1, la S, la G2 y mitosis. Se supone que la interfase es la fase de reposo. La célula no se está reproduciendo. Bueno, pues ¿qué pasa con el cáncer? Pues resulta que la célula no descansa, no tiene reposo. Como que se salta la interfase y se va directamente a mitosis. Y se están reproduciendo las células. ¿Sí? Y entonces, una de las causas que puede provocar el cáncer es la metilcitosina, es decir, que el metil esté pegado a la citosina. Entonces van a producir células que no, por lo general, no llevan interfase, se están reproduciendo y están sustituyendo a las células normales.
Pero también puede ser que se dé la formación de un tumor, pero es porque en el ADN hay una gran cantidad de metiles, o lo que se llama hipermetilación. Es como si dijéramos hipermercado. Es más grande que un supermercado. Aquí también hay metiles, pero es un poco menos. En cambio aquí hay muchísimos metiles, comparable con el hipermercado, muy grande para que se acuerden. Luego hipo, menos metilaciones. Entonces, esto puede ocasionar en algunos momentos que se formen tumores, pero no siempre quiere decir que cuando se producen cáncer se van a formar tumores, no necesariamente. Ya les dije, se pueden producir células cancerosas que reemplazan a las nuevas, pero no están formando un tumor. Ahora, la disfunción de las histonas puede jugar un trascendente papel en el cáncer, es decir, que no estén funcionando en forma correcta. Una de las funciones de las histonas es mantener el espiral, ya lo vimos en el esquema, ¿sí? Como que le dan soporte al espiral. Y entonces, si esto no se da, pues esa puede ser, como dice aquí, que sea una de las causas importantes para que se dé la metilación y se provoque o se dé origen a células cancerosas. La histona, como ya vimos, es una proteína que da soporte estructural a un cromosoma. Hay un cromosoma que contiene ADN. Entonces le está dando soporte al ADN del cromosoma. Se envuelve alrededor de la proteína de las histonas, ya las vimos, dando al cromosoma una forma más compacta. Aquí está lo que hace rato les decía. La acetilación de las histonas es una adición de un grupo acetilo en las lisinas de las histonas, lo que vuelve neutra la carga de las lisinas, o sea, donde se pega precisamente los metiles, ¿sí? De carga de las lisinas histonas. Al ocurrir esto se pierde la interacción entre carga positiva y negativa, nucleosomas ADN, por lo que se activa la transcripción, porque era lo que les decía. Si se pega un acetil, favorece a que no esté en forma de heterocromatina. Y entonces la célula se puede, en este caso, reproducir. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Bueno, creo que no. No, profesora. Este es un esquema del acetil, pero aquí en este esquema están viendo la reacción para formar lo que se llama aspirina. Pero aquí tenemos este acetil. Este esquema de esta estructura química es la que se va a pegar a las histonas. Y se pega a las histonas y favorece que no esté en forma de heterocromatina, sino que cambie a eucromatina y se pueda en este momento realizar la transcripción por el ARN mensajero. Ahora, la célula constantemente se está reproduciendo y se puede decir que gran parte de nuestra vida. Cuando ustedes nacen, los huesos tienden a crecer, se necesita mitosis. Cuando ya son adultos, el cabello sigue creciendo, se está renovando, igual que las uñas, hay mitosis. Cuando sucede alguna fractura en algún hueso, se tiene que reparar ese hueso. Tienen que formarse células nuevas para que el hueso se vuelva a unir y forme otra vez una sola unidad. Entonces ahí también participan las mitosis. Cuando, por ejemplo, sufrimos una quemadura porque a lo mejor no nos dimos cuenta que la olla estaba caliente y lo tomamos con la mano, ahí están las mitosis. Y sobre todo cuando se forma un ser vivo, un nuevo ser vivo. Entonces las mitosis están presentes. Y entonces el que esté presente en un momento dado en la célula, un metil, puede causar que no se pueda transcribir. O si se llega a transcribir, como en el caso del cáncer, que produce muchas mitosis pero no controladas, pues este va en aumento. Y como se mencionó hace rato, hay cáncer que puede producir tumores. Entonces aquí la presencia de los metiles, como dice al principio en la definición de epigenética, pues va a manifestarse. No va a cambiar la estructura de los genes, pero de alguna manera se va a manifestar.
Aquí es un resumen de algunas cosas que vimos. Epigenética, cambios que se dan sin alterar los genes. Es lo que llamamos marca epigenética. Y esa marca epigenética se puede dar por la metilación, la acetilación y la fosforilación. La acetilación favorece. Es una marca que favorece. Por ejemplo, aquí hay metiles. Bueno, aquí hay muchos metiles. Si estos dejan de unirse a la heterocromatina del ADN, se vuelve menos compacta y pasa a eurocromatina. Pero vamos a suponer que los metiles pues ya se empezaron a separar, pero está la mayoría. Pero están las histonas. Si a la histona se le pega un acetil, ayuda a que sea menos compacto y se puede llevar a cabo en este caso la transcripción. Entonces, ¿sí queda claro en qué momento puede actuar? O hay veces que pues empiezan a despegar los metiles y ya no es necesario que el acetil se pegue a la histona. Y entonces ya hay más espacios. Y de esta manera se puede transcribir para que se puedan renovar las células, se puedan formar células nuevas. Ahora, en reino animalia, la metilación se da en citosina seguida de guanina. Aquí es un triplete. Este triplete nos forma un aminoácido, ¿sí? Que es citosina, guanina, adenina. Si en reino animalia hay una citosina que inmediatamente tiene una guanina, ahí se pega el metil. En cambio, en reino plantae, la metilación se da en la citosina, pero no necesariamente tiene que haber una guanina cerca de la citosina. Aquí está otro triplete. Tenemos la citosina, adenina y citosina. Se puede pegar en cualquiera de las dos citosinas y no necesariamente tiene una guanina como lo requieren las células de reino animal. Aquí está otro triplete, citosina, timina y guanina. Aquí la guanina está separada de la citosina. Y entonces ahí es donde se va a pegar. Ahora, en reino monera, la adenina es donde se pega la metilación. Pero aquí hay pocos estudios relacionados con célula procariota. Se está dando más los estudios o los investigadores se están dedicando más porque está implicado el humano en reino animal. Ahora, la eurocromatina sí transcribe y la heterocromatina no se puede transcribir, no se transcribe. ¿Sí? Ahora, las histonas, si hay una acetilación, ayuda a que se pueda transcribir con algunos cuantos metiles. Desmetilación es ausencia de metiles y por lo tanto se puede transcribir. No sé si tengan alguna pregunta de esto que revisamos hoy. No mucho. Bueno, por ahí les voy a enviar un artículo para que no lo van a leer todo, van a leer una parte. Para la próxima clase de día miércoles, sí, del miércoles, que es precisamente sobre la metilación que da origen al cáncer. Y es el tema en este caso con el que vamos a iniciar la próxima clase. A ver, se los voy a presentar el artículo. Un pequeño fragmento que está aquí. Aquí está. Aquí se los voy a subir al tablón. Metilación y expresión de genes en el cáncer. Y entonces, pues aquí nos habla precisamente de cuáles son las células que se van a afectar, en qué momento se puede dar la metilación. Y otra vez aquí nos va a platicar algunas cosas que yo les platiqué sobre que se da en las citocinas. Aquí, por ejemplo, dice, nada más vamos a leer este primer párrafo. Las células somáticas de un organismo pluricelular tienen básicamente la misma información genética. Cuando hablamos de células somáticas nos referimos a todas las células de los diferentes tejidos. Entonces, las células somáticas de un organismo pluricelular tienen básicamente la misma información genética. No obstante, cada uno de los tipos celulares que conforman parte del organismo tienen una estructura y función característica.
Esto se debe a la expresión diferencial del genoma, la cual es regulada principalmente por los mecanismos epigenéticos. Aquí, ¿a qué se refiere que tenemos células somáticas de un organismo? Tienen básicamente la misma información genética. Se refiere a esto. Hace rato, aquí, todos nuestros tejidos tienen adenina, timina, guanina y citosina. Todos nuestros tejidos. Pero como decía el párrafo, el acomodo de estos, bueno, no lo decía exactamente con esas palabras, el acomodo de esto hace que el tejido sea, el conectivo sea diferente al muscular, al nervioso. Pero bioquímicamente tenemos las mismas bases nitrogenadas, nada más que el acomodo es diferente. A eso se refieren las células somáticas. Y las células somáticas son todos los tejidos que tenemos, todos.